Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente nos vemos en esta clase cuya temática es la siguiente, ¿no? Resolución de triángulos oblicuángulos. Pues en ese sentido voy a hacer aclaraciones previas, voy a presentarles teoremas importantes para resolver problemas que atingen a lo que es triángulos oblicuángulos. Inmediatamente ingresamos, pasamos acá a la resolución de triángulos oblicuángulos. Bueno, jóvenes señoritas, ustedes como verán, ahí tienen el triángulo oblicuángulo, ¿no? Es en ese sentido, entonces ustedes verán, este triángulo oblicuángulo tiene como ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Reiterarles, los ángulos siempre son las letras mayúsculas del alfabeto, o pueden ser también las letras del alfabeto. Me refiero a alfa, beta, gamma, ¿sí? O pueden ser otras letras del alfabeto, puede ser la letra ángulo E, ángulo F, ángulo G, y así, dependiendo de cada uno de ustedes, van a ir colocándole la simbología correspondiente al triángulo oblicuángulo. A diferencia de triángulo rectángulo, en triángulos rectángulos, uno de sus ángulos era recto, ¿no? Este ángulo C no es recto. Visualmente observamos es agudo. Visualmente observando este ángulo A es agudo. Observando visualmente este ángulo B también es agudo. En ese sentido ya no es un triángulo rectángulo, ¿no? Para triángulos rectángulos se tiene pues como herramientas funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras y la suma de sus dos ángulos agudos, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces, ahora de la misma manera, para resolver triángulos oblicuángulos hay herramientas y estas se llaman teoremas, o también algunos autores le dicen leyes. Y la primera ley o teorema es el teorema del seno. En todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ese es nuestro primer teorema para resolver triángulos oblicuángulos. El segundo, ahora, en símbolos esto se escribe como A sobre sen del ángulo A igual B sobre sen del ángulo B, C sobre sen del ángulo C. Reitero, en todo triángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Eso que tiene que quedar bien claro tiene que quedar esa definición. En todo triángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, llamado teorema, o algunos autores le dicen ley. Como verán, en símbolos se escribe de esta manera. Muy importante. Ahora, en la resolución de ejercicios trabajan este teorema de dos en dos. Puedes tomar este primer miembro con este segundo miembro, o si no, puedes tomar el segundo miembro y el tercer miembro. Caso contrario, como tercer caso, puedes tomar el primer miembro con el tercer miembro. No es así todos en uno. Es dependiendo a los datos. Que cuentas en el ejercicio. Es así, vas a evaluar, ¿no? Con qué datos cuentas, evaluamos, y así vamos a poder utilizar con certeza el teorema de los senos. Segundo teorema, importante también, es el famoso teorema de los cosenos, o teorema del coseno, y en algún texto le indica la ley del coseno. En todo triángulo, el cuadrado de uno de los lados
es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo comprendido, ¿no? En tal sentido, miren, observen acá, en símbolos, el teorema del coseno se desglosa en tres. Como primer caso, para el teorema del coseno, miren, si ustedes van a agarrar el lado A, el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b al cuadrado más c al cuadrado, menos el doble producto de los mismos, b por c, por el seno del ángulo comprendido, por el coseno del ángulo comprendido. Acá está el coseno del ángulo comprendido, ángulo A. Es decir, para tener mayor referencia, si este es el lado A, obviamente su opuesto es el ángulo A. De esa manera proseguimos. El otro caso, si ustedes trabajan de acuerdo a los datos que se tenga que se cuente, quieren calcular ya sea el lado A o el ángulo B, entonces utilizamos este teorema, esta fórmula que indica el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Fíjense, ¿cómo triangula? A al cuadrado, C al cuadrado, menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo comprendido, cos del ángulo V. Y al final, también puedes utilizar para el ángulo C de igual manera. ¿Cuál es la referencia clara y concreta de tal manera que lo tengas retenido como un aprendizaje significativo? Vas a relacionar lado A con el ángulo A, lado B con el ángulo B, lado C con el ángulo C, y así. Es en ese sentido, entonces proseguimos. También otra tercera herramienta es, en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Recordemos que en triángulos rectángulos A más B igualará a 90 grados. En este caso, de modo general, nos sirve para todo triángulo A más B más C igual a 180 grados. Esta también es una ley. Ángulo A más ángulo B más ángulo C, 180 grados. Con estas herramientas ahora podemos aventarnos a resolver problemas. Pero, no obstante, vamos a dar un hincapié en los casos que se presentan para la resolución de ejercicios. Posamos lo que nos sirve. Bueno, nuevamente, analicemos este triángulo oblicuángulo. El triángulo oblicuángulo tiene el ángulo A, ángulo V y ángulo C. ¿De acuerdo? Ojo, en triángulos oblicuángulos los ángulos se simbolizan, ¿sí?, en sentido contrario a las agujas del reloj. Observen, ángulo A, ángulo B, ángulo C. En el caso particular, si esto fuera ángulo A y este ángulo B y este ángulo C, eso es error. Está yendo en sentido a las agujas del reloj. Es decir, podemos simbolizar de esa manera, pero en el proceso de los resultados nos van a arrojar valores negativos. Y ahí vamos a tener tremendos errores. Es mejor respetar instrucciones, reglas de trabajo. Por eso se les previene, ¿sí? Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Si esto fuera el ángulo A, esto va a ser el ángulo B y este el ángulo C. Sigue correspondiente, ¿ya? Y tener en cuenta también que los lados son los opuestos a los ángulos. Es decir, del ángulo A, su opuesto es el lado A. Del lado C, su opuesto es el ángulo C. Del lado B, su opuesto es el ángulo B. O viceversamente. ¿De acuerdo?
ya teniendo en cuenta en reiteradas veces este triángulo oblicuo-ángulo, que tampoco ya es rectángulo, jóvenes, porque para ser rectángulo, acá, visualmente observando, no es recto. Podemos pensar que es recto. Agarren su escuadrita, corroboren esta realidad. Está variando. Es más obtuso, es un poquito más abierto. ¿De acuerdo? Es en ese sentido, entonces, nuevamente, las herramientas necesarias. Las herramientas, el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. Ahí lo tenemos presentes. Recargarlas, aclararlas. Algunos textos en la resolución de sus ejercicios manejan esta igualdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Reiterarles. Este es el teorema de los senos en forma simbólica, pero también se puede escribir de forma invertida. El criterio de ecuaciones nos permite eso, invertirlo, A sobre sen de A, o escribir sen A sobre A. ¿Sí? Todo sen invertido es permitido, ¿no? Está permitido. En ese sentido hay que tener bien claro, en la resolución de ejercicios tú puedes emplear ya sea esta fórmula, pero de 2 en 2, o esta fórmula de 2 en 2, ¿de acuerdo? De igual manera, en el teorema de los cosenos, las tres alternativas se tienen, dependiendo a los datos. Entonces, ¿cómo van a ir a analizar los datos? ¿Cómo se analiza? De esta manera. Casos. Bueno, un primer caso, bueno, se les va a presentar. Si se conoce los tres lados, cuando en tu ejemplo particular te den los tres lados, te entreguen el lado A, lado B y lado C, si tienes como datos lado A, lado B y lado C, entonces lo que te está orientando esta regla es, en ese caso, utilizas el teorema del coseno, ¿de acuerdo? En este caso utilizamos el teorema del coseno. Y lo vamos a ver en los ejercicios. Hay un segundo caso, es la siguiente. Segundo caso. Si se conoce dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Por decir, podemos conocer dos lados. Lado A, lado B. Obviamente este es el ángulo comprendido entre ellos, C. Si nos dieran en nuestro ejemplo particular lado A, lado C y el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo B. Si tienes estos tres datos en tu ejercicio, nuevamente aplicas el teorema del coseno. ¿Eso qué quiere decir? También es otro caso, también estos tres datos sirven, ¿no? Estos tres datos. Otra forma, estos tres datos. ¿Qué dice? Dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Observas, tienes este caso, directamente aplicas el teorema del coseno. Y un tercer caso. Si se conoce dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Si se conoce dos lados, voy a sugerir como ejemplo particular, suponer que tengo el lado A y el lado B. Y indica acá dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si tenemos el lado A, lado B, un ángulo opuesto se refiere al ángulo B o, en su caso contrario, el ángulo A. Si tienes ese dato, ya tienes dos lados y un ángulo, ya no si fuera el comprendido, reitero, es el teorema de los cosenos, fuera opuesto a uno de ellos, ¿qué vas a aplicar? El teorema del seno. Tercer caso. Y el último caso, si se conoce un lado y dos ángulos cualesquiera, ejemplo particular, si conocemos el lado A y dos ángulos cualesquiera, puede ser ángulo A, ángulo B o ángulo B y ángulo C, en ese caso aplicas el teorema del seno. Bueno, de forma explícita,
Yo sé que está un poco complejo. En los ejercicios particulares se va a ir aclarando y vamos a tener familiaridad con cada uno de los casos. Proseguimos a los ejercicios. Bueno, reiterarles, indicarles, jóvenes señoritas, este es el ejercicio. Es resolver el siguiente triángulo. Observando, visibilizando el triángulo, no es un triángulo rectángulo. No lo es. Ninguno de sus ángulos es recto. Ninguno de sus ángulos es recto. Por eso se le llama triángulo oblicuángulo. ¿De acuerdo? Si fuera triángulos rectángulos, tranquilamente ustedes pueden aplicar teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, ahora proseguimos. Observemos los datos. Observemos, evaluamos. Acá se conoce el lado A, se conoce el lado B y se conoce el lado C. En este caso, hagamos memoria. Si se conocen los tres lados, ¿qué aplicamos? Dice, en nuestros casos, si se conocen los tres lados, aplique el teorema del coseno. Voy a aplicar entonces. Vamos a calcular inmediatamente nuestras interrogantes, ¿qué es? ¿Qué tenemos que saber? El valor del ángulo B, tenemos que saberlo. Vamos a obtener con los procedimientos correspondientes. Y el ángulo A también. El ángulo A. Y finalmente el ángulo C. Aclaración. Siempre en los triángulos oblicuángulos les dan tres datos para obtener otros tres datos. Tres como datos, tres como incógnitas. ¿De acuerdo? Y acá, en este caso particular, nuestras incógnitas las he descrito. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Vamos a atacar de forma ordenada, dependiendo de cada uno de ustedes. En mi caso particular, yo voy a hacer cálculo del ángulo A. Ustedes pueden partir calculando el ángulo B, ángulo C. Pero se sugiere que vayan de forma ordenada. Es en ese sentido, realicemos el cálculo del ángulo A, aplicando la ley del coseno o teorema del coseno. Lo escribimos. Si estamos calculando el ángulo A, acá va a aparecer A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos doble, así sucesivamente, ¿no? Y ahí está. Esta es la fórmula que le corresponde. Y aparece el ángulo A. Entonces van a tener esa relación, esa referencia coseno del ángulo A. Ahora, a partir de acá, ¿sí? La mira es despejar este ángulo A. La mira es despejar este ángulo A. En el sentido, mediante operaciones algebraicas, vamos a hacer el respectivo despeje. En ese sentido, entonces, lo voy a transponer este término menor de 2bc por el coseno del ángulo A al primer miembro. Se transpone al primer miembro, despejamos y se va con signo cambiado. B al cuadrado más C al cuadrado está en su propio miembro, no pasa nada, menos. Se viene del primer miembro al segundo miembro, se transpone con signo cambiado. Todo término que pase de un miembro a otro con signo cambiado. Sí, estamos en nuestra mira está el ángulo A, entonces seguimos despejando. Este factor 2 por B por C que está multiplicando va a bajar a dividir. O se despeja, dicen, ¿no? Ahí está. Y ahí está, ¿no? Ahora vamos a reemplazar los datos como datos y ahí están, ¿no? Tienen sus correspondientes valores. Ya está. B, lado B, 10. Por eso está apareciendo 10 al cuadrado. Lado C vale 12 y ahí está el valor de 12. Menos lado A, y aquí está el lado A, tiene el valor de 8. Sobre 2 por B y C. Lado B vale 10, tiene el valor de 10. Y lado C tiene el valor de 12.
Una vez que hayas reemplazado los datos, ahora observas esta ecuación trigonométrica. Lo que ves es solamente esta es la incógnita. Esta es la incógnita. Porque esta es una función trigonométrica, porque mediante calculadora esto va a desaparecer. Seguimos operando esta fracción. Ya tienes. 10 al cuadrado es 100, 2 al cuadrado es 144, 8 al cuadrado es 64. Obviamente con sus propios signos. Se respetan los signos. En el denominador, 2 por 10 por 12, 240. Reducimos estos números. Sumamos 100 más 144 menos 64, 180. Dividido entre 240. Acá lo que podemos hacer, obviamente no toda vez vas a utilizar calculadora. Tienes que valorarte de conocimientos aritméticos. Un 0 se va con otro 0. Y luego puedes seguir simplificando. O directamente ahora, más decir, acá esto es 18. Si seguimos simplificando, tendríamos la mitad es 9, o tercera directamente, ¿no? Tercera de, acá va a ser 6. O si no, directamente, ¿no? Como no hay espacio, sexta de 18, es 3. Y la sexta de 24 es 4. Es así. Quedaría como fracción. Coseno del ángulo A es igual a 3/4. Como número decimal, 0.75. Correcto, ¿no? Es así. Ahora, esta operación no era necesario, pero es para su conocimiento. Tenemos que tener familiaridad con la simplificación de fracciones. Ahora, este coseno al otro lado se va con coseno a la menos 1, o si no, se va como arco coseno. Cualquiera de las dos alternativas. ¿De acuerdo? Esta vez lo voy a llevar como arco coseno. Siguiente paso. Ahí está. Arco coseno. ¿Qué ha pasado? Se ha despejado este coseno. Al otro lado se va como arco coseno de 0,75. En este sentido, entonces, ustedes ahora tienen que aplicar en su calculadora científica. Registran los datos. Digitan en la calculadora científica Shift cos de 0,75, inmediatamente les va a dar un valor con decimal. ¿Sí? Un valor con decimal. Luego, una vez que les dé el valor con decimal, digitan en la calculadora científica, hay en una teclita que indica grados. Es de esta manera, se los voy a escribir. Es una teclita que está en la calculadora, tiene grados. Grados es un círculo, está presente ahí, un círculo. Minutos, una pequeña comita. Y segundos, otra pequeña coma, ¿sí? Y segundos. Digitan esta teclita, inmediatamente les va a arrojar este valor. No es necesario que hagan operaciones auxiliares, ¿de acuerdo? En el sentido, entonces, concluirían con lo que se da el valor del ángulo A. Y el ángulo A es igual a 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Ya teniendo el valor del ángulo A, ahora proseguimos a otro ángulo A. Faltarían dos incógnitas, dos interrogantes. Ángulo B y ángulo C. Pues en ese sentido ahora proseguimos. Ahora indicamos cálculo del ángulo B. ¿Cómo lo calculamos? Ángulo B. Ahora se nos abren las puertas. Podemos seguir aplicando el teorema de los cosenos. O caso contrario, pueden aplicar el teorema de los senos. En este caso, como estamos trabajando con el teorema de los cosenos, en este caso particular aplicaré nuevamente el teorema del coseno. Entonces, aplicando la ley del coseno, aplicamos ahora, como quiero calcular el ángulo B, se va a escribir entonces B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto por el coseno del ángulo B. De esta manera, así es. Apareció de esa manera, ¿no?
Bueno, a partir de acá, similar, análogo, van a despejar. Despejamos coseno del ángulo B, coseno del ángulo B, haciendo las operaciones algebraicas necesarias. Vamos a proceder a despejar coseno del ángulo B. Observen, por transposición, este término se va al otro lado, ¿no? Se mantienen estos dos términos, ángulo B se transpone, por eso cambia de signo, ¿de acuerdo? Cambió de esa manera de signo. Seguimos despejando. Este factor 2AC va a bajar a dividir al otro miembro. Y ya está bajando, ¿de acuerdo? Son operaciones algebraicas o específicamente criterios de ecuación, propiedades de ecuación, pasos de ecuaciones, ¿de acuerdo? Eso son lo que sucede en las reglas de las ecuaciones. Bueno, similar. Ahora debemos o tenemos que reemplazar los valores. Y ahí está. En lugar de A, se está registrando su valor 8. En lugar de C, se está registrando su valor 12. En lugar de B, acá se está registrando su valor de 10. Una vez que hayas reemplazado o sustituido sus valores, ahora, para continuar al siguiente paso, es simplemente operaciones aritméticas, ¿no? Por aritmética, esto resulta por potenciación: 8 al cuadrado, 64. 12 al cuadrado, 144. Y menos 10 al cuadrado, 100. Seguimos operando. Reducimos estos números y se tiene 64 más 144 menos 100, 108 sobre 92. Podemos simplificar o directamente aplicar a la calculadora. Agarramos nuestra calculadora científica y registramos. Despejamos el coseno como arco coseno al otro lado. 108 dividido entre 192 da como resultado 0,5625 10 milésimos de decimal como número decimal, ¿de acuerdo? Luego, a partir de este paso al otro paso, digitamos shift cos y el valor 0,5625 y inmediatamente nos arroja. Obviamente no nos va a arrojar este número, sino va a arrojar el número en decimales, como observarán, corroboren en sus calculadoras. Pero no olviden, para que aparezca así, de acuerdo a estas características del número, no olvides digitar la teclita grados, minutos y segundos. Digitas esa teclita, inmediatamente te va a dar este valor: 55 grados, 46 minutos, 16 segundos. Bueno, ya hemos calculado el ángulo V. Nos faltaría nuestra última interrogante: cálculo del ángulo C. Para calcular el ángulo C se abren varios caminos ahí para eso. ¿Podemos aplicar el teorema de los cosenos nuevamente? Sí, es posible. También vas a poder lograr llegar a obtener el ángulo C. ¿Puedes aplicar el teorema de los senos? Sí. De dos en dos aplicas cualesquiera, evalúas los datos que tienes, cuentas y también se puede. Pero lo más sencillo es, lo que se recomienda es calcular el ángulo C con la suma de los ángulos interiores. De la siguiente manera. Es lo más sencillo. Cálculo del ángulo C. Se tiene esta ley, ¿no? A más B más C igual a 180 grados. Quiere decir esta simbología, quiere decir que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? En todo triángulo la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180 grados. Esta ley es muy importante para calcular el lado C, una vez que ya se conoce los dos ángulos.
¿sí? Los ángulos, ángulo A, ángulo B. De ese modo vamos a calcular el ángulo C. Hacemos un despeje necesario y reemplazamos los valores. Y ahí está 180, ángulo B. Y ángulo B tiene ese valor, 41 grados. Ángulo B, observemos, aquí está el ángulo B. Ángulo B. Ángulo B. 55 grados, 46 minutos, 16 segundos. Acá está el ángulo B. ¿Sí? Entonces lo voy a aclarar. Este es el ángulo B. Aclaramos, este es el ángulo B. Y este es el ángulo A. Este es el valor del ángulo A. Para que quede claro. Para que quede claro, entonces ahí tenemos el 180 es igual a C es igual a 180 menos 41, 24, 35, menos A, menos B, despejando, ¿no? Y el ángulo A es 41 grados, y aquí se tiene 41 grados, 24 segundos, minutos, 35 segundos. El ángulo B es igual a 55 grados, 46 minutos, 16 segundos. Posteriormente, llegando al epílogo, digitamos estos datos en calculadora, inmediatamente nos va a arrojar el resultado. Así de sencillo. Todo es procedimiento de la calculadora, pero hay que saber operar bien, tener cuidado en los datos. Secuencialmente ha ido avanzando y obtenemos el valor de los tres ángulos, nuestras incógnitas que han aparecido en el problema. Inmediatamente ahora pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, damos una borradita. Bueno, el problema, observe, este triángulo, analizando, tiene como datos, tiene el ángulo A 70 grados, tiene el ángulo B 45 grados y tiene este lado, el lado A. ¿Puede aplicar nuevamente teorema de los cosenos? No, porque textualmente dice, aplicas nuevamente el teorema del coseno si conoces 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. En este sentido, que decir, si conozco el lado A y el lado B, y el ángulo comprendido sería el B. Ya no es posible aplicar el teorema de los cosenos. Y también la suma de los ángulos interiores, es así. Es en ese sentido, aclaramos, nuestra incógnita es el lado B en este triángulo. La incógnita también es calcular este ángulo C. Y finalmente, como incógnita, tendríamos calcular este lado C. Recordarles que siempre nos van a dar un ejemplo, un ejercicio, un problema de aplicación con 3 datos. Obviamente de forma particular, en sus casos que se les ha mencionado. En este caso particular, el problema está con estos datos. Se tiene 2 ángulos y un lado cualesquiera, ¿no? Se tienen 2 ángulos. Y en estos instantes es imposible aplicar el teorema de los cosenos. Inmediatamente, sabiendo que tienes el ángulo A, ángulo B, puedes encontrar directamente con la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, calculas el ángulo C. Cálculo del ángulo C. ¿Cómo? Ahí está. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Aclaración previa. Siempre observan, analizan el triángulo. Este no es un triángulo rectángulo, ¿ya? Por eso se está procediendo de la siguiente manera. Si fuera triángulo rectángulo, proceden teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas. Aplican esas reglas, esos instrumentos. En este caso, estamos aplicando teoremas y esta ley.
cálculo del ángulo C. Ahora, el siguiente paso. Hacemos el despeje correspondiente. Ángulo C es igual a 180 grados menos por transposición. Este ángulo A al otro lado se va con signo cambiado. Ángulo B al otro lado se transpone con signo cambiado, más con menos, con signo contrario, ¿de acuerdo? Posteriormente, ángulo C es igual a 180 grados menos ángulo A vale 70 grados, ángulo B vale 45 grados. ¿Tiene ese valor? Bueno, este es sencillo este ejercicio. Este es sencillo. Directamente 180 menos 70 menos 45, 65. Con lo que se salva, hemos calculado el valor del ángulo C. Quedaría pendiente calcular el lado B y el lado C. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Analizamos. Hace rato les mencioné que no les sirve el teorema de los cosenos. Y en ese instante también sirve, no. Evalúen, hagan la prueba con sus formularios en su cuadernito, evalúen, escriban, todas veces escriban sobre el teorema de los cosenos y el seno, evalúen y se van a dar cuenta ustedes mismos con qué datos cuentas y qué incógnitas cuentas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, en el caso particular, aplicar el teorema del seno. Ya está. De forma de 2 en 2. Ahí está, 2. Sen del ángulo A sobre el ángulo A. Sen del ángulo C sobre el lado C. ¿De acuerdo? Ese es. Ahora, de acá despejamos de esta expresión, de esta ecuación. Despejamos el lado C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esa famosa regla-cruz, criterio de ecuaciones. Con la regla-cruz se va a ir a ubicar este lado C en el primer miembro y en el numerador. Eso siempre es lo correcto que se sigue, ¿no? No es por su antojo, a veces en algún estudiante lo va subiendo arriba el lado C. No es así. Tiene que irse de forma correcta. Este lado C se va al primer miembro a multiplicar. Y este lado también se va a ir a multiplicar, ¿no? Este A que está multiplicando que está dividiendo se va a ir a multiplicar. Sen del ángulo A que está multiplicando va a bajar a dividir. Entonces, vamos a colocar, despejamos lado C. Vamos a hacer el despeje como aclaración. Despejando C. Ya, ahí está. Un primer paso de acá para acá. Este lado C que está dividiendo sube a multiplicar. Este lado que está dividiendo sube a multiplicar. Regla cruz. En el siguiente paso, sen del ángulo A está molestando, ¿no? Nos está estorbando. Tiene que irse a los lados. Porque nuestra mira es cálculo del lado C. Para calcular el lado C, ya está despejada. Lo primero es plantear la fórmula y luego hacer los despejes correspondientes. Y el siguiente paso es reemplazar los datos. Se ha reemplazado. Sen C. Sen del ángulo C. Sen ángulo C. 65 grados. Por 9. A tiene valor de 9. Sen 70. Entonces, quiere decir, ángulo A. Ahí está, el ángulo A 70. Pasar de este paso a este paso, reemplazar datos. Ahora, para seguir continuando, encontrando respuestas secuenciales, se sugiere que se aplique calculadora, ¿no? Registrar los datos en la calculadora. Digitarla en la calculadora tal como está. Digita C en 65 grados por 9 dividido C en 70 grados. Toda vez que digites, ¡plac! Y ya está. Obviamente te va a salir con varios decimales,
No te va a salir 8,68, te va a salir con más decimales. Por la regla del redondeo, trabajamos siempre con dos decimales. Es en el sentido que se ha obtenido también el valor del lado C. Vamos a tachar también lo que ya hemos obtenido. Finalmente, acá nos corresponde ahora calcular el valor del lado B. Hacemos también las operaciones necesarias. Analicemos nuevamente. Para calcular este lado B, tengo varios caminos. En estos instantes ya me sirve el teorema de los cosenos, porque ya se tiene este valor y se tienen todos los ángulos. Tranquilamente podemos aplicar el teorema de los cosenos. O caso contrario, puedes aplicar el teorema de los senos, cualesquiera. Lo que yo hice es aplicar el teorema del seno de la siguiente manera. Me parece, sugiero, tiene menos pasos el teorema de los senos, pero se agarra de dos en dos, cualesquiera. Solo vas a evaluar datos. ¿Cuentas con el ángulo A? Sí hay el ángulo A. Contamos con el ángulo A. ¿Cuentas con el lado A? Sí hay el lado A. ¿Cuentas con el ángulo B? Sí hay el ángulo B. ¿Cuentas con el lado B? No. Esa es la incógnita, ¿no? Esta es la incógnita. Esta es la que vamos a despejar con esa famosa regla cruz. ¿Sí? Con esta famosa regla cruz. Lo que divide sube a multiplicar. Y lo que multiplica baja a dividir. ¿De acuerdo? Van a subir a ambos lados. Y en el siguiente paso nos aparece de la siguiente manera. Este lado B ha ido a multiplicar. Este lado A, que está dividiendo, también ha ido a multiplicar. ¿De acuerdo? Ahora, como nuestra mira es despejar B, si en el ángulo A está como factor, baja a dividir. Y ya está. Bajó a dividir. De acá, para continuar, es reemplazar los datos. Se va a hacer el respectivo reemplazo. Nuestra incógnita es el lado B. Sen del ángulo B. Ángulo B es 45 grados. Por A, lado A. Y lado A tiene el valor de 9. Sobre sen del ángulo A. Y ángulo A tiene el valor de 70 grados. Una vez que se reemplace, ahora registramos estos datos en una calculadora científica. Inmediatamente sale el valor. Reitero, obviamente no te va a dar con dos decimales, tiene más decimales, pero vas a aplicar la regla del redondeo a dos decimales, con lo que se ha resuelto nuestro triángulo rectángulo. Proseguimos a nuestro último ejercicio de la clase. Ya está. Aquí lo tienen, el último ejercicio. Observen, analicen, den una mirada, visibilicen los datos que cuenta este triángulo. Y este triángulo cuenta con los siguientes datos. Empecemos. Ángulo A es conocido. Acá tiene valor. Ángulo B es incógnita. Es incógnita, ángulo B. ¿De acuerdo? Esta es la incógnita. Luego, ángulo C tiene valor. Tiene valor. Posteriormente. Los lados. Lado A es incógnita. Lado A es incógnita. Entonces, lado A es incógnita. Lado A es incógnita. Lado B tiene valor. Lado C, incógnita. Es así que este triángulo tiene tres datos.
tres incógnitas. Se conoce dos ángulos y un lado. Para aplicar el teorema de los cosenos, me indica, si se conocen los tres lados, tú aplicas el teorema de los cosenos. No es posible. No conozco los tres lados. Otra alternativa para utilizar el teorema de los cosenos es, si tú conoces el lado A y lado B y el ángulo comprendido, sí utilizas nuevamente el teorema de los cosenos. Es en el sentido, se tiene que conocer ya sea BC o AB, o caso contrario, AC. Entonces, aplicarías en esos casos, en esas condiciones, el teorema del coseno. Pero, reitero, hay que analizar, observar. Se tiene dos ángulos, podemos calcular inmediatamente el ángulo B. Luego vamos a ir pensando qué es lo que aplicamos. Entonces, cálculo del ángulo B, con la suma de los ángulos interiores, ¿no? A más B más C igual a 180 grados. Hacemos el despeje necesario y ya está. A y B, A y C se transponen con signo cambiado. Reemplazamos los valores y reemplazando los valores y ahí estamos reemplazando. Ángulo A, ahí tiene 57,35 grados. Ángulo C, 63,18 grados. Ahí están los valores. Para obtener el resultado en el siguiente paso, lo que debemos hacer es registrar estos datos en la calculadora científica, tal y como está. Registramos, inmediatamente obtenemos ese valor. Inmediatamente obtenemos 59,47 grados. Obtenemos este valor. Ya se tiene el tercer ángulo salvado. Salvado estaría ángulo B. Proseguimos. Indicamos ahora lado A, lado C, las dos interrogantes, incógnitas. Repetirles, analizar. Para aplicar el teorema de los cosenos o la ley del coseno, se tiene que conocer los tres lados. Otra opción es que se conocen los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Acá, por ejemplo, si agarramos aquí ángulo, lado y este más necesitamos. No se tiene. Y lo que debemos hacer es aplicar el teorema del seno. De dos en dos. Prosigo entonces. Cálculo del ángulo A, cálculo del lado A, aplicando la ley del seno. La ley del seno. Presentamos la ley del seno. Y esta. Sen del ángulo A sobre A. Igual. Sen del ángulo B sobre B. De acá, ¿qué vamos a despejar? A, ¿no ven? De acá vamos a despejar A. Con esa famosa regla cruz, inmediatamente hacemos el despeje respectivo. Se va a ir a cruzar, ¿no? Como regla cruz, de un lado a otro lado, ¿no? Hacemos la regla cruz. Ahora de acá despejamos A. Este factor, sen B, se va a ir al otro miembro a dividir. Ya está. Ahora, ¿qué pasó acá? En una igualdad está permitido invertir los miembros. ¿Qué sucedió? Acá lo correcto era sen A por B sobre sen B es igual a A. Pero en ecuaciones está permitido invertir el primer miembro con el segundo miembro. Eso, por eso se invirtió, ¿ya? No se ha transpuesto nada, solamente de otro lado lo están mirando, de otro lado. Ahora reemplazamos los valores. Reemplazamos. Sabemos que el ángulo A tiene el valor de 57,35 grados. Por lado B, 7,48. Lado B, 7,48. Sobre sen del ángulo B, 59,47 grados. Y acá está. Luego es tarea de la calculadora. Continúa a registrar los datos en la calculadora y se obtiene. Obtenemos el siguiente valor, 7,31. Con mucho cuidado vas a registrar tal y como están los datos en la calculadora
reiterarlas. Les va a salir con más decimal, con las reglas de redondeo a 2 decimales. Ya se tiene calculado el lado A. Finalmente, debemos calcular este lado C. Para calcular este lado C, ahora sí, tengo varios caminos, o tenemos varios caminos. Podemos aplicar ya el teorema de los cosenos. Podemos aplicar el teorema de los cosenos. También es posible aplicar el teorema de los senos. Reiterarles, sugiero que apliquen el teorema de los senos porque tiene menos pasos. Ahí está. Cálculo de C aplicando la ley del seno. Y ya está. Ahí está. Aquí está C presente. Vamos a hacer la famosa regla cruz. Regla cruz. Va a ir al otro lado, ¿no? Todo lo que divide sube a multiplicar. Y nuestra mira es despejar el lado C. Vamos a hacer el despeje correspondiente. Y ya está. Despejamos el lado C. Ya está. Haciendo la regla cruz, mira, lo que divide, miren, lo que divide sube a multiplicar. Lo que divide sube a multiplicar. Famosa regla cruz. Despejamos C. Ahí está C. En el numerador se mantiene el término o los factores, se mantiene. En el denominador sena baja a dividir, lo que multiplica baja a dividir. Posteriormente reemplazamos los valores, los datos que se tiene, que acá están presentes en el triángulo oblicuo-ángulo, ¿no? Sen del ángulo C tiene el valor de 63,18 grados. Por el lado A tiene el valor de 7,31. Sobre sen del ángulo A, sen y ángulo A tiene el valor de 57,35 grados. Con calma van a ir registrando los datos. Luego registran también en la calculadora, hacen un igual y ya está, les arroja el valor. Bueno, jóvenes señoritas, tengan ustedes una jornada feliz. Hasta luego. Hemos terminado, gracias.